Rick Yogi, veterano inglés condecorado por Argentina. Un sabio una vez explicaba sobre el bien y el mal, la paz y la guerra. Él decía que dentro de cada uno de nosotros hay una lucha constante entre dos grandes lobos. Uno se alimentaba de miedo, odio, tristeza, etc. y el otro de amor, esperanza, bondad, etc. Un alumno le preguntó, que cuál de los dos habría de vencer, y el maestro contestó, aquel al que tú alimentes. La guerra no es natural, sin embargo nuestra ignorancia y falta de conciencia la ha vuelto la constante de nuestra historia como raza. Sin embargo, ni siquiera en el campo de batalla, triunfa siempre el primero de estos lobos. La reina de Inglaterra le distinguió con una excelentísima orden del Imperio Británico. Se hizo acreedor a la distinción durante el conflicto del Atlántico Sur, en 1982, estaba a cargo del hospital de campaña a Hawke's Bay, salvando vidas de los soldados británicos, a menudo bajo el fuego enemigo. Pero unos pocos años después de haber sido condecorado en Gran Bretaña, el Dr. Yogi recibió la Orden de Mayo, una de las más altas distinciones argentinas, otorgado a los extranjeros que se distinguen por el servicio o logros personales, o que han ganado la gratitud de la nación, por haber salvado las vidas de sus soldados también. En un hospital improvisado en la primera línea que ofrecía exactamente el mismo nivel de atención a los dos lados. Rick Yogi es el único oficial en toda la historia que ha sido condecorado por ambas partes por conducta durante la guerra. En palabras del Dr. Yogi, su increíble historia de valentía y compasión. Nuestra actitud era simple, tratar los argentinos heridos en la misma forma que nos gustaría ser tratados. La gente supone que tienes que odiar a tu enemigo, pero que no podía estar más lejos de la verdad. Las únicas personas que saben lo que está pasando es la gente en el otro lado. Durante los años en los que me han estado preguntando qué hacía si tuviera que elegir a quién tratar en primer lugar, un argentino o un británico. Mi respuesta siempre era el que necesitaba una atención más urgente. El Dr. Yogi insistió en que todos sus hombres siguieran su ejemplo. Y estaban dispuestos a hacerlo, tratando al enemigo herido, con pleno respeto a medida que el conflicto hacía estragos en las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Green y Puerto Argentino. A pesar de ello, tomó un tiempo para que los pacientes argentinos se dieran cuenta de que estaban en buenas manos en el hospital de campaña Ajax. Muchos de los conscriptos argentinos estaban muy asustados y desconfiados cuando llegaron a nosotros. Ellos habían sido alimentados con propaganda vil sobre la forma en que tratábamos a los prisioneros de guerra. Algunos incluso habían escuchado que los británicos comían a sus prisioneros. Solían hacer la señal de la cruz antes de una operación y que estaban muy aliviados cuando despertaban después de la cirugía y encontraron que todas sus partes del cuerpo estaban todavía intactas. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que lo que les habían dicho acerca de los británicos era mentira. Uno de los pacientes favoritos del Dr. Yogi fue un aviador rescatado de las aguas heladas del Atlántico Sur. Su nombre era Ricardo Lucero. Él iba a venir a atacar a uno de nuestros barcos, cuando un misil le impactó, se eyectó en el último momento, se rompió la rodilla. Cuando él vino a nosotros, le dije, bienvenido, eres un piloto, soy un médico de la aviación y le admiro. Usted tiene la rodilla rota y vamos a tratar de arreglarla. Le dije que iba a enviar un mensaje a su esposa en Córdoba para hacerle saber que estaba bien y me dio las gracias. Durante su tratamiento le dije que nunca volvería a volar, pero demostró que estaba equivocado. Sin embargo, fue muy triste cuando me enteré de que había muerto en 2010 en un accidente. El hospital de campaña Ajax inicialmente se trataba de un barco en el mar, pero el Dr. Yogi quería estar más cerca de los heridos. En 24 horas su equipo convirtió una granja abandonada en un hospital funcionalmente pleno. Aunque increíblemente básico, el hospital, durante el conflicto de 3 semanas y media, atendió a 580 heridos y ni uno solo murió en el hospital. Ese logro fue aún más increíble si se tiene en cuenta que el hospital estaba bajo la constante amenaza de los bombarderos argentinos y aviones de combate. Los hospitales tienen pintadas cruces rojas en sus techos para permitir a los aviones enemigos identificarlos, pero el hospital estaba junto a depósitos de municiones, que eran objetivos legítimos. Cualquiera que diga que no tenía miedo está mintiendo, pero se necesitaba. Les dije a los chicos en el principio que estábamos allí por una sola cosa. Para asegurarnos de que cualquiera que se acercara a nosotros con una lesión salvara su vida. El resto es irrelevante. Desde luego que lo logramos. En marzo de 1999, el Dr. Yogi visitó Argentina, integrando la comitiva de Carlos, el príncipe de Gales, durante la visita que realizó a Buenos Aires, el heredero de la corona.
Tras ser condecorado con la Orden de Mayo al Mérito, por el ministro de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella, debido a su intervención en favor de más de un centenar de soldados argentinos heridos durante la Guerra de las Malvinas, existió la posibilidad de que la Policía Federal lo retuviera para hacerlo comparecer ante la justicia. El presidente del Centro de Veteranos de Ushuaia, Rubén Acuña, pidió a la jueza federal de Río Grande, Liliana Herráez de Andino, que el médico británico fuera citado como testigo por su supuesto conocimiento de crímenes de guerra cometidos por las tropas inglesas contra soldados argentinos durante los enfrentamientos de 1982. La causa abierta en esa ciudad se refiere al levantamiento compulsivo de minas antipersonales que las tropas británicas habrían obligado a realizar a soldados argentinos. En esos hechos perdieron la vida 2 combatientes argentinos y otros resultaron con graves heridas. Después de la condecoración, Di Tella se refirió a ese pedido de declaración por los crímenes de guerra. Conozco ese episodio y veo que no tienen toda la información. Se la haremos llegar, a los veteranos, para que no acusen a amigos como el Dr. Joly. El secretario general de la Federación de Veteranos de Guerra, César González Trejo, en declaraciones hechas a un diario de Buenos Aires, dijo que el médico británico operó a soldados argentinos que resultaron heridos cuando los obligaron a levantar minas. Según González Trejo, los entonces soldados Vallejo, que perdió una pierna, y Pinati, a quien se le desfiguró el rostro, fueron atendidos por Joly. La Guerra de las Malvinas fue una guerra única para finales del siglo XX en muchos aspectos, entre los que destaca el hecho de que ambos bandos obedecieron en general a la ley de conflictos armados. Como se señaló anteriormente, en general, ambas partes obedecieron la ley de conflictos armados. Ambas partes trataron a los prisioneros de conformidad con el Tercer Convenio de Ginebra y, en un aspecto poco conocido del conflicto, ambas partes cooperaron intercambiando las víctimas entre sus buques hospitalarios en la caja roja identificada por la Cruz Roja. La caja roja era una zona segura de mar en la que los buques hospitalarios podían operar sin temor a un ataque. Esto no es para afirmar que la Guerra de las Malvinas se llevó a cabo como un juego bien educado de cricket. Es en la naturaleza del conflicto armado que los seres humanos colocados en circunstancias extremas cometerán actos que de otro modo son incomprensibles. Las leyes que rigen la conducta de la guerra exigen que los soldados cambien casi instantáneamente de tratar de matarse entre sí para cuidar a los heridos y reunir a los prisioneros inmediatamente después de la batalla y en algunas circunstancias durante la misma. Para finalizar, señalemos que todo lo expuesto no quiere decir que no hubo incidentes lamentables en ambas partes durante la Guerra de las Malvinas. Durante las batallas del conflicto hubo a menudo feroz combate cuerpo a cuerpo. En ambos lados, hubo ejemplos de incidentes que fueron percibidos como crímenes de guerra perpetrados por el enemigo. Rick Joly, médico cirujano inglés, murió ayer 13 de enero del 2018. Bueno amigos, se despide Josecito, hasta pronto.